Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta gloriosa hora que el Padre Celestial nos está regalando. El día de hoy quisiera ministrar nuestras vidas bajo el tema también es pecado. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 4, verso 17 de la carta del apóstol Santiago, donde dice lo siguiente en el nombre de Jesús. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Cuando se habla de pecado, la gente generalmente dice, no, porque no tengo de qué arrepentirme, yo no mato, yo no robo. Y se les olvida que hay una inmensidad de pecados que son mencionados en Gálatas 5, y en toda la palabra vemos diferentes tipos de pecados que el hombre comete en contra de Dios y esto los aleja claramente de Dios. Pero aquí hay un pecado que muy poco se menciona y es el pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Porque oímos y escuchamos que la gente habla de pecado, especialmente en el cristianismo se habla del pecado y de que el pecado produce separación entre Dios y el hombre, pero no sabemos qué es el pecado. El pecado es la desobediencia a la ley justa y perfecta de Dios. Y esta desobediencia puede ser de manera consciente o inconsciente, y eso no te exime del pecado, el obrar inconscientemente en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque toda desobediencia es pecado. Recuerden que el primer pecado que muestra la palabra del Señor es la desobediencia en el Edén, cuando Adán y Eva deciden comer del fruto del árbol que estaba en el huerto del Edén y que Dios había prometido y había dado orden específica de que no se comiese. Y esa desobediencia que se cometió allí fue realmente el primer pecado. No el hecho per se de comer del fruto, sino el de no escuchar la voz de Dios que dijo que no comieran. Y ese fue el primer pecado y produjo separación inmediata entre Dios y el hombre. A partir de esa fecha o a partir de ese tiempo, precisamente el hombre ha venido cometiendo todo tipo de pecado. Cometió tanto pecado en el capítulo 6 de Génesis que Dios decidió terminar la humanidad con un diluvio y encontró gracia a Noé delante de él, y como Noé y su descendencia volvió a poblar toda la tierra. Pero quiero enfocarme precisamente en esta hora de que también es pecado conocer lo bueno y no hacerlo. Y usted podrá preguntarme, pero pastor, ¿por qué es pecado el yo saber lo bueno y no hacerlo? Bueno, pues porque la palabra dice en el capítulo 2 de Efesios que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el Señor Jesucristo, dice la palabra también que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, que usted y yo fuimos creados por medio de Él para hacer las buenas obras que también Él dispuso de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y cuando usted no hace estas buenas obras, usted está también pecando en contra de los designios de Dios, del diseño divino, de lo que Dios estableció para que nosotros anduviésemos correctamente caminando sobre estas cosas que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Mucha gente cree que pecar solamente es matar o robar o mentir. No, pecar también es ver a un necesitado y no asistir a ese necesitado si realmente tiene una necesidad que no es fingiendo, sino una necesidad real y palpable. Así que el conocer lo bueno, saber que puedo hacer algo bien y no hacerlo, me cuenta como pecado. El estar en un lugar donde haya mucha maldad y pudiendo reprender a los que están haciendo maldad, no reprenderlos es un pecado, porque usted se hace cómplice del pecado al usted estar callado. He escuchado filósofos y personas de este tiempo que hablan y dicen que el más grande mal del mundo no es que la gente haga maldad, sino que los buenos callen ante las maldades de los malos. Y eso es realmente básicamente lo que la palabra de Dios dice aquí. Ver que hay maldad, ver que el mundo está explotando en desobediencia a Dios y se está minando la mente de nuestros niños con mucha basura y nosotros no levantamos nuestra voz. Esto también es pecado, porque lo correcto es que la iglesia, que el cuerpo de Cristo levante su voz, se haga sentir en el mundo espiritual a través de la oración y haga que las cosas tornen a favor del reino de los cielos y cambien en contra de las tinieblas. Bendito sea el Señor. Entonces, conocer lo bueno y no hacerlo también es pecado. No solamente es cometer pecado abiertamente en contra de la palabra de Dios, sino también el saber qué hacer y no hacerlo, saber cómo hacerlo y no hacerlo. O sea, sé que algo es bueno, que va a producir un bien sobre alguien, que va a producir bien sobre la humanidad, y no hacerlo también te es pecado. Lo dice la palabra el apóstol Santiago, hermano de Judas y de Jesucristo, dice allí claramente que también nos cuenta como pecado el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que quiero que esta palabra quede en tu corazón y sepas que hay muchas formas de desobedecer la ley de Dios y una de ellas es conociendo lo bueno y no haciéndolo. Y quiero que te quede en tu corazón esta palabra. También es pecado. Amén.